Para poder comprender los temas que vamos a estar viendo a lo largo de estos videos, necesitamos partir, o bueno, más bien vamos a partir de una pregunta, que es: ¿de qué está hecho lo que nos rodea? Y a eso me refiero a todo lo que nos rodea. Yo misma, tú que estás viendo este video, los audífonos, todo, inclusive el aire. ¿De qué está hecho? Para poder explicar esto, vamos a partir del átomo. Este se creía que era la unidad más pequeña e indivisible de la materia. Sin embargo, posteriormente ya se comprobó que esto es todo lo contrario y que incluso es divisible incluso en partículas más pequeñas como los fermiones y los bosones. Pero estos los vamos a abarcar en otro video. Ahora, el átomo. Ya vimos que no es la más pequeña ni la indivisible. Sin embargo, para poder comprender los temas siguientes, vamos a abarcar solo el átomo. Primero vamos a ver de qué está compuesto. Este está compuesto de protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones, como van a estar concentrados y comprimidos en el núcleo. Debido a esto también van a ser llamados nucleones. El protón y el neutrón, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga, es decir, el protón es positivo y el neutrón nada. Y después tenemos a los electrones. Los electrones van a ser estas bolitas, digamos, por así decirlo, para ejemplificar. Son bolitas que orbitan alrededor del núcleo, o sea, alrededor de los protones y los neutrones. Y estos electrones van a tener carga negativa. Con esto en mente podemos definir al átomo como la unidad constitutiva o constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Los elementos químicos ahorita los vamos a abarcar. Entonces, el átomo como primera categoría se puede clasificar en dos: los átomos neutros y los átomos ionizados o iones. Los átomos neutros son aquellos que no tienen carga alguna, o sea, no son positivos ni negativos, sino son neutros, como los neutrones que no tienen carga. Esto debido a que los protones en el núcleo y los electrones en las órbitas tienen la misma carga, sin embargo con signos diferentes. Debido a esto, ambos como se cancelan, entonces es lo que no da paso a una carga, sino simplemente lo deja como sin carga. Después tenemos a los átomos ionizados. Los ionizados son átomos que sí tienen carga y pueden ser cationes o aniones. Los cationes son átomos con carga parcial positiva y los aniones son átomos con carga parcial negativa. Y algo que necesito aclarar es que al decir carga parcial significa que es una carga temporal. Esto debido a que son átomos que han perdido, digámoslo así, o ganado electrones. Así que cuando dos átomos se combinan, digamos, o se unen entre sí, uno al ganar electrones de otro átomo se vuelve un anión, ya que debido a que los electrones tienen carga negativa, aumenta la carga negativa de ese átomo y por eso son anión. Y después el otro que perdió un electrón, al disminuir la carga negativa, pasa a tener una carga positiva parcial debido a sus protones en el núcleo. Es a lo que me refiero con carga parcial, ya que si ambos átomos se separan y vuelven a su estado, digamos, natural, van a ser o se van a volver átomos neutros. Entonces es completamente temporal esta carga. Y a estos átomos se les llaman iones también, o átomos ionizados. Entonces, una vez ya explicado esto, podemos pasar a los elementos. Ahora, los elementos. Ya vimos la primera clasificación en la que se dividen los átomos, que son los neutros y ionizados. Ahora vamos a explicar la segunda clasificación que vamos a ver en estos videos, que es la clasificación según las características.
Y los elementos son esos, son átomos con características específicas y son identificables con su número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Entonces, para poder entender mejor esto, imaginemos que tenemos dos bolitas. Mis manos van a ser las dos bolitas. Una bolita tiene un foco dentro, o sea, dentro de ella, ¿no? Y la segunda bolita tiene dos focos. Entonces, la primera bolita va a brillar menos que la segunda, debido a que la primera solo tiene un foco y la segunda tiene dos. Sin embargo, la primera bolita va a pesar menos que la segunda debido a esto mismo, que va a tener 1 y 2. Entonces, ambas bolitas tienen los mismos componentes, pero en cantidades diferentes y con propiedades diferentes, ya que una brilla más y pesa más y una brilla menos y pesa menos. Entonces, básicamente esos son los elementos. Son átomos con características específicas. Ok, ahora ya vimos qué sucede cuando cambian los protones y cuando cambian los electrones. Los protones son los elementos y los electrones son los iones. Ok, entonces, elemento cuando cambia protones, iones cuando cambian electrones, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa cuando cambian los neutrones? O sea, cuando cambia la cantidad de neutrones en el núcleo. Pues a esto no va a cambiar el elemento, es decir, no va a cambiar el átomo. Imaginemos que tenemos un átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno tiene un electrón, un protón y 0 neutrones. Eso lo vamos a ver. Entonces, imaginemos que tenemos un átomo de hidrógeno. Entonces, ahora tenemos otro átomo de hidrógeno. Tenemos ambos dos átomos igualitos de hidrógeno. Entonces, pero ¿qué pasa si a uno de los átomos le agregamos un neutrón? Entonces, tenemos, ambos son el mismo elemento, pero uno tiene un neutrón. Entonces, van a ser elementos con ligeras variaciones en sus características. Entonces, la primera bolita o el átomo de hidrógeno, pues va a ser hidrógeno normal con 0 neutrones. Y la segunda bolita va a tener un neutrón. Entonces van a tener las mismas características del hidrógeno, pero al demás van a variar un poco. Entonces, el cambio de características ligeramente diferentes van a ser isótopos. Los isótopos van a ser variaciones de un mismo elemento sin que cambie el elemento, simplemente sus características ligeramente, pero va a ser el mismo elemento. Entonces, estos isótopos, imaginemos, volvemos con el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno con 0 neutrones va a ser como el inicial, digamos, ¿no? Y va a ser su isótopo, que es una variación del mismo con características ligeramente diferentes. Entonces, el hidrógeno, algo curioso que debo mencionar es que el hidrógeno es el único elemento que no tiene neutrones, o sea, tiene un isótopo que no tiene neutrones en su núcleo. Es el único elemento que no. Ya los demás tienen 1, 2, 3, 4 y bla 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 bla. Pero el hidrógeno es el único que no tiene neutrones, o sea, tiene un isótopo que no tiene neutrones. Entonces, el hidrógeno tiene 3 isótopos, o sea, 3 variaciones de él mismo, que son el protio, el deuterio y el tritio. El protio es la variación o el isótopo que tiene 0 neutrones. El deuterio tiene 1 neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Entonces, tenemos 0, 1 y 2. ¿Okay? Tenemos 3 isótopos de hidrógeno. Eso como ejemplo. Ok, ahora que ya vimos conceptos básicos del átomo, podemos entender un poco acerca de algunos elementos de su historia. Entonces vamos a ver algunas teorías y modelos atómicos a lo largo del tiempo.
La primera teoría que vamos a ver, o la única, es la teoría de Demócrito. Este fue un filósofo griego que vivió por ahí del 400 y 370 antes de Cristo, años. Ajá. Y él fue el de los primeros que propuso, o el primero que propuso la idea del átomo. Y lo nombró así debido a que proviene del griego átomon, que significa que no se puede cortar. El átomo, vamos a llamarlo átomo primitivo, porque ahora ya sabemos un poco más de él, pero en ese momento pues no se sabía, o sea, solo estaba el concepto, no se sabía ni cómo era, ni qué tenían, solo estaba el concepto. Entonces las características de ese concepto eran que era infinito, indestructible, increado, eterno y compacto, o sea, súper chiquitito, así, pero solo estaba el concepto, no había ningún modelo, no se tenía la idea de qué forma tenía. Hasta que después llegó John Dalton, que vivió de 1766 y llegó hasta 1848, y fue un meteorólogo inglés que estaba interesado en investigar las leyes de los gases y que debido a su investigación lo derivó a descubrir o a generar el primer modelo atómico. Y en lo generó en 1803 y sus características eran que tenía forma sólida y esférica, así como esta pelota, así, sin más, sin carga, no tenía nada, solo era una bolita diminuta que era sólida y así, y esférica, así, nada más. Es lo único de su modelo. Entonces, ese modelo estuvo vigente hasta que se descubrió un segundo componente, digamos, que fue el electrón. Y esto lo descubrió Joseph John Thomson, quien vivió de 1865 y llegó hasta 1940. Él descubrió el electrón en 1897 y propuso un nuevo modelo, que es el modelo del budín de pasas, debido a un experimento con haces de luz de rayos catódicos, dedujo que los electrones se encontraban incrustados en la bolita inicial. Entonces, ahora ya no teníamos solo esta bolita inicial, sino tenía pequeñas bolitas incrustadas como un budín de pasas, por eso es que se llama así. Y las características de este átomo era que su carga era neutra. Los electrones en su modelo tenían carga negativa y la bolita central o base, digamos, tenía carga positiva. Este era el protón. Entonces los electrones estaban incrustados y la bolita de en medio tenía carga positiva. Entonces, con las características de su modelo es que los protones y neutrones tenían la misma carga, pero con signo diferente. Y debido a esto era que no tenía una carga neutra, debido a que se cancelaban. Entonces, este modelo no tenía neutrones, simplemente era la bolita más los electrones. Y ya tiempo después, uno de los alumnos más destacados de John Thomson fue Ernest Rutherford, que vivió de 1861 y llegó hasta 1937, quien con un experimento con la ayuda de la ya descubierta radioactividad quería comprobar si el modelo de Thomson era correcto. Entonces realizó el experimento con partículas radiactivas alfa a gran velocidad a una lámina de oro, y con los resultados de ese experimento concluyó que el átomo debía tener un núcleo muy compacto y chiquitito y que estaba condensado y cargado positivamente. Entonces ahora el núcleo, ya el átomo había cambiado. Entonces la gran bolota que tenía así en el centro ahora pasó a ser así chiquita, condensada, y los electrones
pasaron a orbitar alrededor, ¿no? Entonces, después de él, algo curioso es que cada modelo, algunos de los modelos son creados por alumnos de los alumnos de los alumnos. Entonces, ahora el alumno de Rutherford, quien era Niels Bohr, que vivió de 1885 hasta 1962, fue un físico de la Universidad de Manchester y alumno de Rutherford, quien propuso en 1913 un nuevo modelo atómico, el cual solucionaba los problemas que presentaba el modelo de Rutherford, que ya no. Entonces, ahora el modelo de Bohr ahora pasaba a los electrones a orbitar alrededor del núcleo, o sea, alrededor de la bolita compacta del modelo atómico de Rutherford. Entonces teníamos el núcleo y los electrones que comenzaban a orbitar alrededor. Entonces cada nivel o cada órbita recibía el nivel de capa o nivel energético. Y los electrones, cada electrón que orbitaba, porque había varias órbitas o varias capas o niveles energéticos. Teníamos el centro, las órbitas imaginemos que tenían 2. Entonces cada electrón en cada capa tenía un nivel de energía diferente. Y tiempo después llegó otro científico llamado Arnold Sommerfeld, quien vivió de 1868 a 1951, quien fue un físico alemán que se dedicó a ampliar el modelo de Bohr y usó la teoría de la relatividad de Einstein y descubrió que los electrones orbitaban el núcleo a casi la velocidad de la luz, o sea, así súper rápido. Entonces, las características de su modelo seguían siendo las del modelo de Bohr, que estaba el núcleo, orbitaban, y los electrones formaban órbitas circulares y elípticas, o bueno, podían variar. Y en los niveles o capas ya existentes existían incluso subcapas o niveles, o sea, estaban las capas y adentro de esas capas otras capas. Entonces, después de ese modelo, modelo de Sommerfeld, llegó el modelo mecánico cuántico, que fue creado por el alemán Werner Heisenberg, quien vivió de 1901 hasta 1976. También por el austríaco Erwin Schrödinger, ¿sí?, quien vivió de 1887 hasta 1861. Y también por el francés Louis de Broglie, sí, de 1892 hasta 1987. Todo ese conjunto o su modelo descarta que los electrones orbitan alrededor del núcleo, y esto lo sustituye por nubes electrónicas. Bueno, básicamente estas nubes son no son órbitas, sino son pues lugares en donde es probable hallar un electrón. O sea, no es donde no señalan posiciones específicas de los electrones, sino es probable hallarlos en esas zonas. Entonces, las nubes electrónicas son zonas en donde es probable hallar un electrón, y este modelo se basó o partió de la ecuación de Schrödinger, con la cual se puede conocer la probabilidad de encontrar los electrones en estas nubes. Y las características son que cada electrón se mueve en una dirección específica, y que esa dirección está determinada por 4 números cuánticos, que son el principal, secundario, magnético y spin. Y también en este modelo dice que no existen 2 electrones con números cuánticos iguales. Ahora que ya comprendimos un poco más de la historia y conceptos básicos del átomo, podemos pasar a hablar de algo un poquito más complejo, que es el bosón de Higgs. Pero antes de poder comprender esto, tenemos que hablar del modelo estándar.
Este modelo dice que, o explica que todo lo que nos rodea está formado por 17 piezas, las cuales al interactuar entre sí forman lo que conocemos hoy en día como nuestro mundo o todo, nuestro ambiente, pues. Y este modelo, al proponer estas 17 piezas, también refuta o niega o no acepta la idea de que el átomo es indivisible, sino que sí se puede dividir incluso en partículas más pequeñas, como lo mencionábamos al principio, que recordando mencionamos a los fermiones y los bosones. Justamente de esto habla el modelo estándar. Dice que el átomo se puede dividir en estas dos grandes familias principales, que son los fermiones y los bosones. Los fermiones son partículas de materia que se subdividen en quarks y leptones. Los quarks son los que forman a los protones y los neutrones, recordamos que son los que forman al núcleo del átomo, y los leptones son los que forman a los electrones, los que orbitan alrededor, como ya vimos, pues no orbitan, sino están ahí. Entonces, los bosones, a diferencia de los fermiones, actúan o son partículas que transportan fuerzas que hacen que los fermiones se unan entre sí para formar esas partículas que son los protones, neutrones y electrones. Entonces, imaginemos que tenemos una estructura, imaginemos que tenemos un muro de ladrillos, ¿no? Los ladrillos son los fermiones y los bosones son el cemento con los que unimos a los fermiones. Entonces, fermiones son estructura, bosones son cemento, ¿ok? Entonces, una vez que ya vimos cómo explica el modelo estándar que está formada la materia, podemos hablar del bosón de Higgs. Dijimos que el modelo estándar explicaba que el universo o el mundo que conocemos está formado por 17 piezas. Entonces, una de esas piezas es el bosón de Higgs. Los bosones de Higgs provienen del campo de Higgs. El campo de Higgs es como un campo invisible que rodea al universo, no rodea, más bien, el universo está hundido en el campo de Higgs, digámoslo así. Entonces, este campo fue descrito por Peter Higgs, es por eso que se llama campo de Higgs, quien fue uno de los primeros en estudiar este campo. Entonces, el campo de Higgs está formado por bosones de Higgs o partículas de Dios, o la partícula de Dios también es llamado así, los bosones de Higgs. Y entonces, estas son perturbaciones del mismo campo que cuando una partícula pasa por lo impregnan, la impregnan de masa. Entonces, imaginemos que tenemos una malteada de fresa y le echamos crema batida así por encima, ponemos un popote y decimos ponerle una cereza. Al ponerle la cereza, esta medio se hunde, o sea, no se hunde por completo porque está fría, digamos, la crema batida, ¿no? Pero conforme la crema batida se va enfriando, se va haciendo un poco más líquida y la cereza se va hundiendo en ella, y conforme se va hundiendo se va impregnando de crema batida. Entonces, básicamente el campo de Higgs es eso, es lo que impregna a las partículas o al mundo entero de masa. Entonces, el campo de Higgs y los bosones de Higgs son los que impregnan a las partículas de masa. Entonces, ya que entendimos esto, vamos a pasar a la materia oscura. Entonces, ahora, la materia oscura, imaginemos que vamos a pasar otra vez a las bolitas. Pero estas bolitas tienen una masa inmensa, pero la masa inmensa de las bolitas no es suficiente para mantenerlas atraídas. O sea, tenemos dos bolitas, pero que se mantienen como atraídas, se mantienen unidas o juntas, pero su masa por alguna razón no es suficiente. Entonces, algo debe haber ahí que las mantiene unidas
incluso más fuerte que sus masas, o sea, es inmensa. Entonces, la materia oscura, digamos que es como como que le agrega masa a las bolitas para mantenerlas unidas. Y esto con la gravedad ayuda a que las galaxias, las galaxias se mantengan unidas entre sí y no salgan volando así por todo el universo, sino mantienen unidas a las galaxias. Y la materia oscura constituye un 95% de el universo. Y curiosamente esta no refleja ninguna luz, ni la absorbe ni nada. Entonces pues por eso la llamamos materia oscura, porque no podemos verla, pero sí se puede percibir en cálculos matemáticos. Entonces, ¿cómo se puede percibir o se puede saber que la materia oscura está ahí? Y esto es porque forma o produce lentes gravitacionales en donde la luz emitida por las galaxias al pasar por ella, por esos lentes gravitacionales, se deforma. Entonces es por eso que podemos detectar que la materia oscura está ahí. Y su contraparte, digámoslo así, porque vimos que es como algo que le agrega más a las galaxias para que se mantengan unidas o que se atraigan. Sin embargo, su contrario es la energía oscura, que también no la podemos ver, pero es como actúa como una fuerza que repele, o fuerza que actúa como una fuerza repulsiva entre las galaxias, que genera que se alejen, y esto produce que el universo se expanda y se expanda. Sin embargo, la materia oscura es lo que la mantiene de cierta forma unidas o en cercanía y que no se separen como tan rápido, digamos. Entonces, pues básicamente eso es la materia oscura y la energía oscura. Esas son contrapartes. También hablando de contrapartes está la antimateria, que es la contraparte de la materia, que se cree que se generó junto con la materia, pero tampoco no la podemos ver. Sin embargo, también se cree que solo existe fugazmente en el universo y responde a la gravedad de la misma forma que la materia, sin embargo no cae igual. Ok, una vez que ya vimos un poco acerca de la historia del átomo y algunos conceptos un poco más complejos de cómo está formado el universo, vamos a pasar a describir una clasificación en el que entran todos los elementos que conocemos, que ya vimos que los elementos son átomos con propiedades o características específicas. Entonces, esta clasificación se llama tabla periódica y se va a dividir de acuerdo a diferentes características de los elementos. Entonces, vamos a ver que primero se va a dividir en periodos, pero antes para poder comprender los periodos, necesitamos saber los niveles de energía de los átomos, ¿ok? Entonces, imaginemos que tenemos un átomo, ¿no? Un átomo con sus electrones. Entonces, los átomos tienen órbitas, ¿no? Tienen órbitas en las que están sus electrones, ¿no? Orbitando, digamos. Entonces, estas órbitas van a ser los niveles de energía o capas de energía, ¿ok? Entonces, los átomos van a tener o van a poder tener hasta 7 órbitas o 7 niveles de energía. Estos son lo máximo que pueden tener. Obviamente pueden tener menos que eso, pero eso es lo máximo. Y lo mínimo es una órbita, o sea, un nivel de energía. Entonces, estos niveles de energía tienen nombre y son K, L, M, N, y P y Q. Entonces, los niveles de energía van a ser estos 7, ¿ok? Pero a su vez, esos niveles de energía o esas órbitas se van a subdividir en subniveles o subórbitas, digamos.
y estas subórbitas en conjunto van a formar a los niveles de energía. Entonces, estas subórbitas o subniveles de energía van a ser 4, que son S, P, D y F, ¿ok? Entonces, imaginamos que tenemos un átomo con un solo nivel de energía, o sea, una sola órbita, que es la M, no, que es la K. Entonces, el nivel de energía K va a estar formado por un solo subnivel de energía, que es el subnivel S, ¿ok? Ahora, estos subniveles van a tener una capacidad de albergar electrones, y me refiero a que cada subnivel va a poder mantener en sí misma una cierta cantidad de electrones. Entonces, el subnivel S va a tener solo capacidad de albergar 2 electrones. Entonces, si el subnivel S forma en conjunto al nivel de energía K, entonces, por lo tanto, este nivel va a tener una capacidad de albergar solo 2 electrones, ¿ok? Entonces, lo mismo va a pasar con los otros niveles de energía, y el siguiente es el nivel de energía L. Este va a tener 2 subniveles de energía, que son el S y el P. Entonces, ya vimos que el subnivel de energía S tiene capacidad de albergar solo 2 electrones, pero el P tiene una capacidad de albergar hasta 6 electrones. Entonces, como conjunto forman al nivel de energía L, por lo tanto, este nivel va a tener una capacidad de albergar hasta 8 electrones, ¿ok? Entonces, continuamos con el nivel de energía M. Este nivel de energía va a tener 3 subniveles de energía, que son el S, el P y el D. Ya vimos que el S tiene una capacidad de 2 electrones, el P una de 6 electrones y el D va a tener una capacidad de 10 electrones. Entonces, como en conjunto forman a este nivel de energía, entonces, por lo tanto, este nivel de energía va a tener una capacidad de albergar hasta 18 electrones, ¿ok? Entonces, el siguiente nivel de energía es el N, y este va a estar conformado por 4 subniveles de energía, que son el S, el P, el D y el F. Y como ya vimos, estos son los máximos subniveles de energía, o ya no hay más, solo están esos 4. Entonces este es el máximo que puede tener un nivel de energía. Entonces el nivel N va a tener estos 4, y ya vimos que los 3 primeros van a tener una capacidad de 2, de 6 y de hasta 10 electrones. Sin embargo, el 4 o el cuarto subnivel, que es el F, va a tener una capacidad de hasta 14 electrones. Entonces, por lo tanto, en conjunto forman al nivel de energía N. Entonces el nivel de energía N va a tener una capacidad de albergar hasta 32 electrones, ¿ok? Entonces el siguiente nivel de energía, que es el O, va a ser igualito al nivel de energía N. Va a tener 4 subniveles de energía, que son el S, el P, el D y el F, y va a tener la capacidad de albergar hasta 32 electrones también, o sea, igual que el N. Entonces estos dos van a ser iguales y van a ser los máximos, o los que más capacidad de albergar electrones tienen. Entonces, el siguiente nivel de energía es el nivel de energía P. Este va a tener 3 subniveles de energía, que son el S, el P y el D. Entonces, como ya vimos, cada uno tiene capacidad de 2 electrones, 6 electrones y 10 electrones. Y como conjunto forman al nivel de energía P, entonces el nivel de energía P va a tener una capacidad de albergar hasta 18 electrones. Entonces, el último nivel de energía va a tener solo 2 subniveles de energía, que son el S y el P. Y estos, como ya vimos, tienen capacidad de 2 y de 6 electrones. Y por lo tanto, el nivel de energía Q va a tener una capacidad de 8 electrones. Entonces, como ya habrán notado, los niveles de energía
van a ir subiendo y bajando como una montaña rusa. Entonces vamos a comenzar con 2 electrones en la primera capa, que es la K. Vamos a ir subiendo hasta 8, hasta 18, hasta 32, y así va a mantener con las 2 capas de energía, que son la N y la O. Y después va a ir bajando con la P y va a ir bajando hasta el 18 y hasta el 8 con la Q. Entonces va a ir subiendo y bajando. ¿Ok? Entonces estos son los niveles de energía. Y a lo que voy es que los periodos van a ser estas filas horizontales que están en la tabla periódica y se van a clasificar en 7 de acuerdo a los niveles de energía. Entonces, para entender esto mejor, imaginemos que tenemos el primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno. El hidrógeno va a tener un solo nivel de energía, que es el K. ¿Ok? Entonces va a tener solo una órbita, no va a tener más ni menos, solo una órbita. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, este nivel de energía, el K, está compuesto por un solo subnivel, que es el S. Entonces el S vimos que solo tiene capacidad de albergar hasta 2 electrones, y entonces por lo tanto el hidrógeno solo va a tener capacidad de albergar 2 electrones en su única capa de energía. Entonces ya vimos esto de los periodos. ¿Ok? Entonces para ejemplificar un poco más, si tomamos un elemento del tercer periodo, por ejemplo, este elemento va a tener hasta solo 3 niveles de energía o capas de energía, y va a tener hasta el nivel M, que vimos que este nivel tiene capacidad de albergar hasta 18 electrones. ¿Ok? Entonces, así, esto es lo que mide el periodo, el número de capas o el número de niveles de energía que tiene cada elemento. Entonces los elementos del periodo 1 van a tener un solo nivel de energía, los del 2 niveles de energía, y así sucesivamente hasta nivel 7, que van a tener 7 niveles de energía. Ok, ahora que ya vimos los periodos, vamos a pasar a ver los grupos. Los grupos se van a dividir en 8 y van a juntar elementos con propiedades químicas similares. Entonces los grupos van a ser estas columnas verticales de la tabla periódica y se van a dividir en 8. ¿Ok? Entonces el primer grupo, que comienza con el hidrógeno y termina con el francio, este grupo va a tener propiedades químicas similares. ¿Ok? Y así va a ir con todos los grupos. Entonces el grupo 2 van a tener propiedades químicas similares hasta el grupo 18. Pero algo que sucede aquí es que también estos grupos se pueden dividir en grupos representativos y grupos de transición. Ok, bueno, elementos de transición. Entonces, los elementos representativos van a ir del grupo 1 al 2 y después se van a saltar de ahí hasta el 13 y el 18. Entonces, para identificar a estos elementos representativos, al lado del número del grupo se les pone una letra A. Ajá. Entonces, si no se representa de esa forma, también se representa con números romanos. Entonces, los elementos representativos en la tabla periódica van a abarcar del grupo 1 al 2 y luego se van a saltar del grupo 13 al 18. Entonces, estos elementos van a ir nombrados así. Van a ir, si lo vemos con números romanos, van a ir con el número romano 1 con su letra A, el número romano 2 con su letra A, y de ahí se van a saltar hasta el 13 y de ahí va a continuar con el número romano 3 con su letra A, y así sucesivamente hasta el 18, y entonces ese va a tener su número romano 8 con su letra A. ¿Ok? Estos van a ser los elementos representativos. Ok, entonces estos elementos representativos van a estar numerados del 1 al 8.
Esto porque estos números van a representar sus electrones de valencia. ¿Qué son esto? Estos electrones de valencia van a ser los electrones que se encuentran en la última capa del elemento. Entonces, imaginemos que tenemos el hidrógeno, que es el primer elemento representativo, que está nombrado como 1A, ¿ok? Entonces, este elemento tiene una sola capa, o un solo nivel de energía, ¿ok? Y este elemento tiene... naturalmente tiene solo un electrón, por eso está en el nivel 1, porque su último electrón de su única capa es solo un electrón, ¿ok? Entonces, imaginemos que tomamos el oganesón, ¿ok? Entonces tenemos el oganesón. Este es el último elemento del último periodo, ¿ok? El periodo 7, este es el último elemento que tiene 7 órbitas, ¿ok? Y como vimos, la última órbita, la séptima órbita de un elemento que tiene 7 órbitas, solo tiene capacidad de albergar 8 electrones. Entonces, este elemento está en el grupo 18 o el grupo 8A. Ok, entonces este elemento pertenece a los elementos representativos. Entonces, debido a que tiene 7 capas de valencia, 7 niveles de energía, y el último tiene capacidad de 8, entonces por eso está en el nivel 8A, porque en su última capa tiene capacidad de albergar 8 electrones de valencia, o sea 8 últimos electrones en su última capa, por eso está en la clasificación 8A. Ok, estos son los elementos representativos, van del 1A al 8A, ok. Entonces ahora vamos a ver los elementos transicionales. Antes de pasar a los elementos transicionales, se me olvidó mencionar que los elementos representativos son representativos porque son los más abundantes en nuestro mundo y en el universo en general. Entonces van del 1A hasta el 8A y por eso son representativos, porque son los más abundantes y suelen tener una baja densidad. Ahora, los elementos de transición van a ser los que van del grupo 3 hasta el grupo 12, ¿ok? Entonces, al igual que los elementos de representativos, van a estar nombrados con números romanos y con la letra B, ¿ok? Entonces los representativos van a estar con la A y los transicionales o de transición van a estar con la letra B. Pero son llamados elementos transicionales debido a que tienen la capacidad de transicionar sus electrones a otros niveles de energía para mantener una estructura más estable. Entonces por eso se llaman de transición, porque tienen la capacidad de transicionar sus electrones, ¿ok? Y algunas características que diferencian a estos elementos de transición es que tienen altos niveles de fusión o altos niveles de fusión y tienen diferentes estados de oxidación. Entonces, cada elemento de este grupo de elementos de transición van a tener diferentes electrones de valencia, a diferencia de los elementos representativos que van a estar ordenados. Estos no van a estar ordenados, sino van a tener diferentes electrones de valencia, o sea, no van a tener un número fijo. Si bien sí existe esta clasificación de elementos representativos y de transición, o sea, es más recomendable utilizar la clasificación en grupos, que ya vimos que van del 1 al 18, ya que es un poco más fácil de entender y de memorizar, digámoslo así. Entonces son 18 grupos y ya vimos que los grupos clasifican a los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas similares, ¿ok? Ahora, la tabla periódica también se va a dividir en bloques. Estos bloques van a clasificar a los elementos de acuerdo al al subnivel de energía que llenen. O sea, me refiero a que van a clasificar. Imaginemos que tenemos un átomo que llena hasta el nivel M, ¿no? Pero de ese nivel M solo llena el subnivel S. Entonces,
ese átomo va a pertenecer al subnivel S. Ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Ok, los bloques van a estar divididos en 4. Ok, son el S, el D, el P y el F. Entonces, como recordaremos, vimos que los niveles de energía van a tener subniveles de energía. Ok, entonces estos bloques van a ir de un grupo a otro. Entonces, el bloque S van a estar los elementos que van a llenar su última capa de energía hasta esa subcapa. Entonces, imaginemos que tenemos al hidrógeno otra vez. El hidrógeno solo tiene una capa de energía o un nivel de energía que es el K. Y el K solo tiene un subnivel de energía que es el S. Entonces, el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. O sea, un último electrón en su última capa. Entonces, el electrón solo llena la capa, la subcapa de energía S. Entonces, si tomamos algún otro bloque, que imaginemos el bloque D, ¿ok? Entonces, tenemos algún otro átomo o otro elemento que tiene hasta la capa N, digamos. Y esa es su última capa en donde están sus electrones de valencia. Pero esa capa solo puede llenar hasta el subnivel D, o sea, hasta el subnivel D de energía. Entonces, por eso va a pertenecer a ese bloque, porque solo llena hasta ese subnivel, no llena hasta más subniveles, se termina ahí. Solo llena de electrones hasta ese subnivel. Ok, entonces, estos bloques van a ser 4 porque se dividen en los subniveles de energía, que son el S, el P, el D y el F. ¿Ok? Entonces, el bloque S va a abarcar de los dos primeros grupos. O sea, vimos los grupos que son las columnas verticales de la tabla periódica. Entonces, el primer grupo que comienza con el hidrógeno y el segundo grupo. ¿Ok? A ese es el nivel, el bloque S. ¿Ok? Y esos elementos solo van a llenar hasta el subnivel S de electrones. ¿Ok? Entonces, el siguiente bloque es el bloque D. Este va a abarcar los grupos 3 al 12. ¿Ok? Entonces, después del 2 va a pasar al bloque D, que son del 3 al 12. ¿Ok? Este bloque lo van a constituir elementos que solo llenan hasta el subnivel de energía D. ¿Ok? Entonces, el siguiente bloque es el bloque P. Este va a abarcar del grupo 13 al 18. ¿Ok? Y el último es el bloque F, que va a abarcar los elementos, o sea, va a abarcar los elementos que están por debajo de la tabla, digamos, porque está el periodo 7 y abajo hay otras dos filas horizontales, y ese va a ser el bloque F, y van a ser elementos que van a llenar solo hasta el subnivel F, o sea, van a llenar todos los subniveles. ¿Ok? Entonces, el bloque S va a abarcar los metales alcalinos y los metales alcalino-férreos. El bloque D va a abarcar los metales de transición. El bloque P va a abarcar los metaloides. Y el bloque F va a abarcar los lantánidos y los actinoides. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 bloques de la tabla periódica. Ok. Ahora vamos a ver primero los metales y no los metales en la tabla periódica. Los metales van a ser elementos químicos que van a ser metales y se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad del calor. Son maleables, dúctiles, o sea, tienen buena conductividad, y fusibles, opacos o con brillo metálico, o sea, van a tener un brillo que vemos como de metal, como es mis lentes, tienen un brillo metálico. ¿Ok? Y tienen un punto de fusión muy alto. ¿Ok? Entonces, esos son los metales. Los no metales van a ser elementos químicos que no van a ser buenos conductores de electricidad ni de calor, y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, y estos no son lustrosos y de hecho tienden a formar compuestos ácidos. Estos van a ser los no metales. Ahora, en la tabla periódica existen familias, que las familias son básicamente los grupos.
¿ok? Pero hay como varias clasificaciones de acuerdo a las propiedades de los elementos, como dijimos, y estas van a ser, bueno, las voy a ir enumerando. La tabla periódica se va a dividir en no metales reactivos, metales alcalinos, metales alcaniloférreos, metales transicionales, lantánidos, actinoides, metaloides, metales post-transicionales y gases nobles. La primera clasificación que vamos a ver son los metales alcalinos. Estos son metales blandos. Estos van a abarcar el primer grupo de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno. Y van a ser, porque el hidrógeno pertenece a otra clasificación. Entonces, van a ser metales blandos y suaves que tienen brillo, ¿ok? Estos metales son reactivos y altamente dúctiles, o sea, tienen una gran capacidad de transportar calor y la energía. O sea, conducen bien la energía y el calor, o bueno, la electricidad, y reaccionan también con el agua formando álcalis. Entonces, esta clasificación va a abarcar los siguientes elementos, que son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. ¿Ok? Esa es la primera clasificación. Después vamos a tener a los metales alcalino-térreos. Estos van a abarcar el grupo 2 de la tabla periódica y van a ser metales reactivos, pero estos no se encuentran de forma natural, sino se encuentran combinados con otros elementos, o sea, no se encuentran en la naturaleza. ¿Ok? Entonces estos elementos van a ser los siguientes: son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. ¿Ok? Estos son los metales alcalino-ferros. La tercera clasificación es la clasificación más grande de la tabla periódica y van a ser los metales transicionales. Estos van a ser metales duros, maleables, dúctiles y brillantes, ¿ok? Pero estos sí se van a encontrar en la naturaleza y van a ser excelentes conductores de electricidad y de calor. Estos elementos van a ser los siguientes, son varios, el escandio, el itrio, el niobio, el titanio, el renio, el osmio, el iridio, el cobre, el cadmio, el circonio, el hafnio, el rutherfordio, el vanadio, el borio, el jasio, el níquel, la plata, el mercurio, el tántalo, el dufnio, el cromo, el molibdeno, el hierro, el cobalto, el paladio, el oro, el wolframio, el seaborgio, el manganeso, el tecnecio, el rutenio, el radio y el platino y el zinc. ¿Okay? Estos van a ser metales transicionales. Después, los metales transicionales van a abarcar del grupo 3 hasta el 12. ¿Ok? Entonces, estos metales van a abarcar del grupo 3, pero solo algunos, no todos los de estos grupos, sino solo algunos. ¿Ok? Entonces, la siguiente clasificación van a ser los lantánidos. Después de los metales no transicionales van a seguir los lantánidos. Los lantánidos va a haber un elemento que va a estar en el grupo 3. Los demás lantánidos van a estar en los elementos por debajo de la clasificación principal. ¿Ok? Entonces los lantánidos van a ser llamadas también tierras raras, debido a que estos se encuentran en forma de óxidos y también junto con los actinoides forman los elementos de transición interna, o sea, los que están por debajo, porque vemos que los elementos de transición son los que abarcan del grupo 3 al 12 y los reactivos abarcan del 1 hasta del 1 y 2 y después del 13 al 18, ¿ok? Entonces, los de abajo van a ser los de transición interna, porque va a estar los de transición y los de transición interna, que van a ser los dos grupitos que están por debajo de la clasificación principal. El único elemento que va a estar en
la clasificación principal es el lantano, que va a estar en el grupo 3. Y los demás van a ser los siguientes. Van a ser el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el holmio, el herbio, el tulio, el iterbio y el lutecio. Después vamos a tener a los actinoides. Los actinoides, al igual que los lantánidos, van a tener un solo elemento en la clasificación principal, que es el actinio. Los demás van a estar en la segunda fila horizontal de los elementos por debajo de la clasificación principal. Entonces, los actinoides van a ser metales radioactivos que liberan energía en su desintegración. Y estos van a ser el actinio, que ya vimos que está en el grupo 3, y después el torio, el protactinio, el mendelevio, el uranio, el neptunio, el plutonio, el laurencio, el americio, el curio, el berkelio, el novelio, el californio, el enstenio y el fermio. Estos van a ser actinoides. Después, en la tabla periódica hay una clasificación de elementos que solo se obtienen de manera artificial, digamos. Estos elementos son el meinerio, el darmstadtio, el roentgenio, el copernicio, el lionio, el flecovio, el moscovio, el livermorio, el teneso y el aganesón. Después de estos vamos a tener a los metales posttransicionales. ¿Ok? Estos van a tener características metálicas y van a ser más blandos o conductores relativamente peores que los metales. O sea, van a tener una capacidad menor de conductividad de electricidad y el calor. Entonces, estos elementos suelen tener electronegatividades un poco más altas y puntos de fusión más bajos. Y estos elementos van a ser el aluminio, el galio, el indio, el estaño, el talio, el plomo, el bismuto, el polonio y el astato. Ahora, ya casi que terminamos con las clasificaciones. El siguiente grupo son los metaloides. Estos tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales y van a ser el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio y el telurio. Como penúltima clasificación vamos a tener a los metales no reactivos. Estos va a abarcar incluso al hidrógeno, pero el hidrógeno va a estar en el grupo 1 y los demás van a estar a partir del grupo 14. ¿Ok? Entonces estos metales son elementos químicos que no son buenos conductores de corriente eléctrica y de calor y son muy débiles, por lo que no se pueden estirar ni convertir en láminas, porque pues además no son metales pues. Entonces estos van a abarcar del hidrógeno hasta el yodo. Entonces van a ser el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, el bromo y el yodo. Estos van a ser los metales no reactivos. Ok, entonces por último vamos a tener a los gases nobles, que van a abarcar el último grupo, que es el grupo 18. Estos van a ser, como su nombre lo dice, gases, y van a ser monoatómicos, incoloros y presentan una reactividad muy baja. Estos van a ser el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Ok, entonces una vez que ya vimos lo más que pudimos abarcar de la tabla periódica, ahora vamos a ver la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Esta es la capacidad de un átomo para atraer electrones de otro átomo.
Esto al estar unido a un enlace químico. Ok, imaginemos que tenemos dos bolitas. Ok, entonces una bolita tiene un imán, digamos, medianamente potente, ¿no? Y la otra bolita tiene un imán muy potente. Ok, entonces ambas bolitas tienen imanes. Ambas bolitas tienen electronegatividad. Pero la bolita con un imán más potente tiene una capacidad más grande de atraer el imán de la otra bolita. Entonces, la primera bolita tiene una electronegatividad mayor, es decir, una capacidad mayor de atraer el imán de la otra bolita. Entonces, la otra bolita sí tiene capacidad de atraer al imán de esta bolita, pero tiene mucho menos que la de esta bolita con un imán más potente. Entonces, al unirse, el imán de la bolita con menor electronegatividad va a estar más cerca, o va a tender a estar más cerca del imán o de la bolita que tiene el imán más potente. Lo mismo pasa con los átomos. Entonces, la electronegatividad es eso, es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de otro átomo. Entonces, si tenemos un átomo más electronegativo que otro, los electrones de uno de ellos van a estar o van a pasar a ser parte de el átomo más electronegativo, y el otro átomo se va a pegar más a ese átomo. Entonces, si imaginamos que esos átomos comparten los electrones, o sea, se los intercalan, el átomo más electronegativo va a tener los electrones por más tiempo, o sea, los electrones van a pasar más tiempo en el átomo más electronegativo y menos tiempo en el átomo menos electronegativo. Esto le daría al átomo más electronegativo una carga parcial negativa, y al menos electronegativo una carga parcial positiva. Entonces, esto lo vimos desde el principio, ¿ok? Vimos que los iones van a dividirse en dos, que son los cationes o los aniones. Entonces, si tenemos un átomo muy electronegativo y adquiere una carga parcial negativa temporal, va a ser un anión. Y si tenemos un átomo menos electronegativo que gana una carga parcial positiva, va a ser un catión. ¿Ok? Entonces, estos van a ser iones. ¿Ok? Entonces, eso se relaciona. ¿Ok? Los iones se relacionan con la electronegatividad. Ahora, cuando los átomos adquieren una carga parcial, se dice que son átomos polares, o sea, que tienen polos. Entonces, bueno, moléculas polares, digamos, porque si juntamos dos átomos se forma una molécula de lo que sea. Entonces, si uno de los átomos tiene una carga parcial negativa, va a ser el polo negativo, y si el otro es un átomo con carga parcial positiva, va a ser polo positivo. Entonces, por eso se dice que las moléculas tienen polaridad, porque adquieren polos cuando son iones, ¿ok? Y si tenemos dos moléculas con una electronegatividad similar, que ninguna supera a la otra, vamos a tener moléculas apolares, o sea, sin polos, o sea, sin cargas parciales. O sea, no van a ser moléculas neutras, porque vemos que hay átomos neutros y ahora van a ser moléculas neutras que no van a tener carga. Entonces vamos a tener moléculas polares y moléculas apolares, ¿ok? La electronegatividad se relaciona mucho también con la tabla periódica, porque se relaciona mucho con los grupos y los periodos. ¿Esto de qué forma? En los grupos vimos que son estas columnas verticales en la tabla periódica. Entonces, los grupos también vimos que el hidrógeno es el que menos niveles de energía tiene, o sea, menos órbitas. Y conforme los elementos van aumentando sus órbitas hacia abajo, la electronegatividad va disminuyendo. Entonces,
el más electronegativo de ese grupo va a ser el que va a estar hasta arriba, el que va a tener menos órbitas, porque debido a que conforme el radio, o sea, las órbitas aumentan, su electronegatividad va a disminuir. Entonces, el radio va a ir aumentando hacia abajo y la electronegatividad va a ir aumentando hacia arriba. Entonces, como se intercalan, digamos, el radio hacia abajo y la electronegatividad hacia arriba, así. Entonces, como ya vimos, conforme el radio aumenta, las órbitas aumentan, la electronegatividad es menor, y conforme las órbitas disminuyen, la electronegatividad es mayor. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se afecta la electronegatividad, pero en los periodos, o sea, en las filas horizontales. Ahora, en los periodos, como vimos, ya vimos que son las filas horizontales. Entonces, en los periodos vamos a comenzar de izquierda a derecha. Entonces, la izquierda, conforme la carga nuclear efectiva. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Es la capacidad de los átomos de atraer electrones hacia el núcleo. ¿Ok? Entonces, esta es la carga nuclear efectiva. Entonces, conforme la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta también de izquierda a derecha. Entonces, conforme la carga nuclear efectiva aumenta, conforme la capacidad de atracción de electrones aumenta, la electronegatividad aumenta. Entonces, estos dos van a la par. Entonces, vimos que conforme el radio aumenta, la electronegatividad disminuye. Conforme el radio disminuye, la electronegatividad aumenta. Entonces, la tabla periódica, el elemento más electronegativo va a ser el flúor y el menos electronegativo va a ser el francio, porque como vimos, la electronegatividad aumenta hacia arriba y el flúor está hasta arriba y el francio está hasta abajo, o sea, tiene un radio. O sea, entonces, en cuestión de grupos, la electronegatividad aumenta hacia arriba, el flúor, y disminuye hacia abajo con el radio. Entonces, el francio es el que tiene más radio, entonces tiene menor electronegatividad. Entonces, como vimos, la electronegatividad también aumenta de izquierda a derecha y el francio está de izquierda a derecha hacia arriba y el flúor está de derecha a izquierda hacia abajo. Entonces, por eso que el flúor es el más electronegativo y el francio es el menos electronegativo. Okay. Ahora, ya vimos un poco de las generalidades de los elementos en sí. Ahora, los elementos forman compuestos. ¿Los compuestos qué son? Estos son sustancias que están formados por dos o más elementos. Y estas sustancias se forman a través de enlaces químicos. Y es de lo que vamos a hablar. Los enlaces químicos. ¿Qué son estos? Son la forma en que los átomos, o sea, los elementos, se unen entre sí, y estas son fuerzas electromagnéticas que forman a su vez distintos tipos de enlaces. Entonces, una regla que siguen los átomos es la regla del octeto. Esta es cuando los elementos o los átomos buscan tener 8 electrones de valencia, o sea, 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Ok? Entonces, la regla del octeto es que los átomos buscan tener 8 electrones de valencia o completar su última capa de electrones para obtener una estructura estable. ¿Ok? La mayoría de elementos buscan esta regla. Sin embargo, hay dos excepciones a esta regla, que son el hidrógeno y el helio. Estos forman la regla del dueto. El hidrógeno y el helio siguen la regla del dueto. Esto quiere decir que el helio y el hidrógeno, al tener una sola capa o un solo nivel de energía, pues solo van a ser capaces de almacenar 2 electrones en ese nivel de energía, porque como vimos antes, el primer nivel de energía es el K y está formado por el subnivel S, y el subnivel S solo puede almacenar 2 electrones. Es por eso que solo pueden almacenar 2 electrones en esa única
capa de energía. Entonces, el hidrógeno y el helio siguen la regla del dueto, que es completar su capa con los 2 electrones para mantenerse estables. Sin embargo, los demás elementos van a seguir la regla del octeto, que es completar su última capa de energía con 8 electrones para obtener una estructura estable. ¿Ok? Ahora, una vez que entendimos esto, vamos a ver que los átomos se unen por medio de 3 diferentes enlaces químicos, que son el iónico, el covalente y el metálico. ¿Ok? Entonces, el primer enlace que vamos a ver es el iónico. Este se genera con la unión de un metal y un no metal. Recordemos que los metales tienen buena conductividad y los no metales no tienen buena conductividad. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, un no metal es el hidrógeno, por ejemplo, y un no metal es el litio, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos a, solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de enlace iónico se va a generar solo entre metales y no metales, o sea, un no metal y un metal, ¿ok? Entonces, imaginemos que tenemos un átomo, ¿no? Un átomo que es más electronegativo que otro. Eso lo vimos con anterioridad, ¿ok? Entonces, en el enlace iónico, normalmente el metal es el que más electronegativo suele ser y el no metal es el menos electronegativo. Entonces, la bolita o el átomo metal va a traer los electrones del no metal y los va a pegar a él, o sea, se los va a robar, digamos. Entonces, en el enlace iónico, el átomo más electronegativo le roba los electrones al menos electronegativo. Entonces, los átomos del no metal van a pasar mucho más tiempo en el pues van a estar en el átomo más electronegativo. Entonces, al tener diferencia de electronegatividades, como vimos con anterioridad, se generan cargas parciales. Es por eso que son enlaces iónicos. Aparte de que son entre metales y no metales, se generan cargas parciales y entonces generan cationes y aniones. Que vimos los cationes, que son átomos con carga parcial positiva, y los aniones con carga parcial negativa. Entonces, este tipo de enlaces suelen tener una diferencia de electronegatividad en cuestiones matemáticas mayor a 1.7. ¿Ok? Entonces, imaginemos que tenemos el compuesto de cloruro de sodio. El cloro, que es el compuesto más electronegativo. Entonces, tenemos el cloruro de sodio. ¿Ok? Pero en este caso, el sodio es el metal y el cloro es el no metal. Entonces, como que se invierten los papeles, ¿no? Entonces, el cloro es el más electronegativo que el sodio. Entonces, por lo tanto, va a tener una electronegatividad mayor al sodio. Y el cloro tiene una electronegatividad de 3.2 y el sodio tiene una electronegatividad de 0.9. Si hacemos la diferencia de electronegatividades, nos va a dar 2.3, lo cual es mayor a 1.7. Entonces, se cumple lo que dijimos antes, que los enlaces iónicos tienen una diferencia de electronegatividad de mayor a 1.7, ¿ok? Entonces, estos son los enlaces iónicos. Ahora vamos a ver los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se dan entre no metales, o sea, dos no metales, ¿ok? Entonces, en este tipo de enlace, a diferencia del enlace iónico, aquí los electrones se van a compartir entre ambos átomos. Es decir, ambos átomos se van a intercalar sus electrones, o sea, ninguno se va a quedar con los del otro, sino se van a ir compartiendo. Claramente, aquí sí va a haber, también va a haber diferencia de electronegatividad, pero ninguno se va a quedar permanentemente los electrones, sino se van a ir compartiendo. En este tipo de enlace existen 3 subdivisiones, o sea, se divide en otros 3 tipos de enlaces, que son el enlace covalente polar, el no polar y el coordinado. Entonces, primero vamos a ver el enlace covalente polar. El enlace covalente polar, como dijimos, la polaridad es cuando una molécula tiene 2 polos, ¿ok? Entonces, este enlace se va a generar entre 2 no metales, pero de elementos diferentes.
¿ok? Como el agua, por ejemplo. El agua la vamos a detallar, vamos a hacer un tema aparte sobre el agua, pero ahorita lo vamos a poner como ejemplo. El agua está compuesta por dos no metales, que es el hidrógeno y el oxígeno, ¿ok? Entonces, pero son elementos diferentes, pero son no metales, ¿ok? Entonces el enlace polar, el enlace covalente polar va a estar hecho por la unión, o se va a generar por la unión de dos no metales diferentes. Entonces se llama polar porque uno de los no metales va a ser más electronegativo que el otro, entonces va a generar una polaridad, okay, va a generar dos polos diferentes, ¿no? Entonces tenemos la molécula del agua, ¿no? Entonces el oxígeno es el que más electronegativo va a ser, y el hidrógeno, las dos moléculas de hidrógeno van a ser las menos electronegativas. Entonces el oxígeno va a obtener una carga parcial negativa y los hidrógenos van a obtener una carga parcial positiva. En este tipo de enlaces, la diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 0, pero menor a 1.7. Entonces, si tomamos como ejemplo el agua, vamos a hacer la diferencia. Entonces, el oxígeno es el más electronegativo y tiene una electronegatividad de 3.4. ¿Ok? Entonces, tenemos ya el de electronegatividad del oxígeno. Ahora, la electronegatividad del hidrógeno es de 2.2. Entonces, imaginemos, aquí vamos a separar vamos a separar el oxígeno y un hidrógeno para poder hacer la diferencia. ¿Ok? Entonces vamos a separar uno y uno. ¿Ok? Entonces tenemos el átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Entonces la diferencia de electronegatividad va a ser la diferencia de sus electronegatividades. Entonces, para hacer la diferencia nos va a dar 1.2. Y como podemos ver, esto es mayor a 0, pero menor a 1.7. ¿Ok? En este enlace también se puede ver, como en este ejemplo más bien, se puede ver cómo es que el oxígeno completa su regla del octeto y los hidrógenos completan su regla del dueto, porque el oxígeno inicialmente tiene 6 electrones en su última capa, o sea, tiene 6 electrones de valencia, y los hidrógenos en forma natural tienen un solo electrón de valencia. Entonces, al juntarse y al compartir electrones, porque es un enlace covalente, al compartir los electrones, el oxígeno gana 2 electrones de los hidrógenos y completa su regla del octeto, y los hidrógenos ganan un electrón del oxígeno y así completan su regla del dueto. ¿Ok? Entonces este es el enlace covalente polar. Entonces, ahora vamos a ver el enlace covalente no polar. Este se va a llamar así porque no se va a generar ningún polo, no va a haber un polo positivo ni un polo negativo, no va a haber carga alguna, o sea, por eso va a ser polar, no polar. Entonces, este tipo de enlace se va a generar entre dos no metales de un mismo elemento. Entonces vamos a utilizar como ejemplo el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular va a estar compuesto por dos átomos de hidrógeno, ambas sin ninguna alteración, ambas igualitas. ¿Ok? Entonces, en este enlace no va a haber diferencia de electronegatividad y por lo tanto su electronegatividad no va a ser 0, porque al tener la misma electronegatividad ambos átomos, pues su diferencia es 0. Entonces aquí no va a haber diferencia, no va a haber polos y por lo tanto no va a ser polar. Entonces, retomando el ejemplo del hidrógeno molecular, aquí el hidrógeno también va a completar su regla del dueto, ya que al compartir su único electrón con el otro átomo, ese átomo va a completar su regla del dueto y ese átomo va a compartir a su vez su único electrón con el otro hidrógeno, y así ambos van a completar su regla del dueto y van a ser una molécula estable. ¿Ok? Este va a ser el enlace covalente no polar. Ok,
Ahora vamos a ver el último tipo de enlace covalente, que es el enlace covalente coordinado o dativo. Se llama dativo porque imaginemos que tenemos dos átomos, ¿no? Uno de estos átomos va a ser quien va a aportar 2 electrones. Sin embargo, el otro átomo no va a aportar nada, solo va a aceptarlos. Pero solo uno de los átomos va a aceptar los electrones. Entonces, vamos a usar como ejemplo y vamos a imaginar que queremos formar un ion amonio. ¿Ok? Esto es un poco más complejo. El enlace coordinado es un poco más complejo. Pero entonces, para formar un ion amonio vamos a necesitar un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Ok? Vamos a juntarlos, ¿no? El nitrógeno va a tener inicialmente 5 electrones de valencia y al juntarse con los 3 hidrógenos va a completar su regla del octeto porque le van a sumar 3. ¿Ok? 5, 6, 7, 8. Ok, 3. Entonces, en este enlace inicial ambos átomos, o sea, cada átomo de hidrógeno va a darle al átomo de nitrógeno un electrón y el nitrógeno le va a dar a su vez un electrón a cada átomo de hidrógeno. O sea, va a ser un enlace covalente polar. ¿Ok? Entonces, inicialmente tenemos ese. Ahora, imaginemos que para formar nuestro ion amonio le agregamos un protón. A lo que me refiero con protón es que le agregamos un hidrógeno sin electrones de valencia. Solo va a tener un protón porque el hidrógeno va a tener un protón y 0 neutrones y por eso se llama protón. Entonces, para formar este ion tenemos que agregar un protón, o sea, un hidrógeno sin electrones. Pero ¿qué pasa aquí? Al agregárselo, este hidrógeno no va a aportar ningún electrón porque no tiene que dar al nitrógeno, no tiene electrones para darle. Pero el nitrógeno, al ya ser una molécula estable, bueno, junto con los hidrógenos, ya no necesita más electrones. Entonces, el nitrógeno le va a aportar 2 electrones al hidrógeno para que pueda completar su regla del octeto y así hacemos un ion amonio. Esto es el enlace covalente coordinado. Es cuando un átomo aporta 2 electrones pero el otro átomo no aporta nada. Y esto se genera entre 2 no metales diferentes, pero solo uno aporta y el otro no. Por último, tenemos el tercer tipo de enlace químico, porque ya vemos el enlace iónico y el enlace covalente junto con sus subdivisiones. Ahora vamos a ver el enlace metálico. Este tipo de enlace se da entre metales, o sea, entre 2 metales, ¿ok? Y normalmente este tipo de enlace se genera cuando varios átomos de metales se juntan hasta que sus núcleos interaccionen entre sí y a su vez sus electrones forman, al ser muchos átomos metálicos, sus electrones forman como una nube de electrones. Entonces esto es lo que le da esa característica de brillo a los metales y le da también características de conducción eléctrica efectiva, conducción térmica efectiva también, maleabilidad, fuerza y el brillo. Entonces el enlace metálico se genera entre metales y se genera cuando sus átomos están lo suficientemente cerca para que sus núcleos interaccionen y sus electrones se fusionen con los de otros y genere una nube o un mar de electrones. Estos son los metales, estos son los enlaces metálicos. Ahora bien, vamos a ver otro, no son enlaces, sino son fuerzas que unen a moléculas entre sí, no unen átomos entre sí, unen moléculas, porque recordemos, los átomos pues son átomos, ¿no? Y las moléculas son un conjunto de átomos unidos. Entonces vamos a tener 3 fuerzas. Una es las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London y los enlaces de hidrógeno. Esos sí son
enlaces como tal. Entonces, vamos a ver primero las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de Van der Waals son también conocidas como fuerzas dipolo-dipolo. Dipolo significa que una molécula tiene dos polos, o sea, positivo y negativo. Dipolo significa dos polos. Entonces, estas fuerzas se van a generar cuando una molécula es polar, entonces se van a generar en moléculas polares. Entonces, estas fuerzas se van a dar entre polos opuestos. Entonces, imaginemos que tenemos una molécula de cualquier tipo, y esta molécula tiene un polo negativo y un polo positivo, o sea, tiene una carga parcial positiva y negativa. Entonces, al estar en contacto con otras moléculas polares, estas fuerzas lo que van a hacer es que van a atraer polos opuestos y van a repeler polos iguales. Entonces, tenemos dos moléculas que tienen polos, y el polo positivo se va a pegar, del polo positivo de una molécula se va a pegar con el polo negativo de la otra, y el polo negativo de esa molécula se va a repeler con el polo negativo de esa molécula. Entonces se van a unir por polos opuestos y se van a repeler por polos iguales. Entonces estas fuerzas unen polos opuestos. Estas son las fuerzas de Van der Waals y se generan en moléculas polares. Ahora, vamos a ver las fuerzas de London. Estas son parecidas a las fuerzas de Van der Waals, pero se van a llamar fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que tenemos una molécula. Estas fuerzas se van a dar en moléculas apolares, o sea que inicialmente no van a tener ningún tipo de polo, o sea, no van a tener cargas parciales, simplemente van a ser apolares, o sea, moléculas neutras. Entonces, inicialmente vamos a tener una molécula neutra, pero lo que se refiere con dipolo instantáneo es que en algún momento esa molécula, los electrones de su enlace van a estar por un instante de un lado más que del otro, y al estar de un lado más que otro va a generar una polaridad muy corta, muy momentánea. Entonces, en ese corto periodo de tiempo en el que se genera una polaridad, va a tener un dipolo, o sea, va a tener polos. Entonces va a tener un polo positivo y un polo negativo. Estos son las fuerzas de London, cuando se generan fuerzas en instantes. Entonces, la otra parte es que se generan dipolos inducidos. Entonces, imaginemos que tenemos esta molécula inicial que en un instante genera un dipolo. Y ahora, ¿qué pasa si uno de los polos de esa molécula se acerca a los electrones de otra? Si imaginamos que es el polo negativo, entonces van a repeler los electrones de la otra molécula, y entonces va a mover los electrones de esa molécula y va a hacer que se genere o se induzca un dipolo en esa molécula, y así se va a ir en cadena. Entonces es por eso que se llaman fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ok, entonces estas van a ser las fuerzas de London. Van a ser fuerzas que se generan momentáneamente y que generan dipolos. Ok. Por último, en estas fuerzas intermoleculares, inter significa entre moléculas, vamos a tener a los enlaces de hidrógeno. ¿Qué van a hacer estos? Los enlaces de hidrógeno van a ser enlaces que se dan entre un hidrógeno y una molécula muy pequeña pero muy electronegativa, como es el caso del oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Entonces, este tipo de enlaces se van a dar entre un hidrógeno y una molécula muy electronegativa, como sucede en el caso del agua, que lo vamos a ver ahorita. Entonces,
Los enlaces de hidrógeno van a ser enlaces un poco más fuertes que las fuerzas que vimos anteriormente, las de Van der Waals y las de London, pero van a ser mucho más débiles que los enlaces intramoleculares, o sea, dentro de las moléculas, como son el iónico, el covalente y el metálico. Entonces, van a ser más fuertes que las fuerzas intermoleculares, pero menos fuertes que las fuerzas intramoleculares. Entonces, este tipo de enlaces van a ser momentáneos y estos se van a dar debido a la atracción de polos opuestos de una molécula. Entonces imaginemos que tenemos dos moléculas de agua, ¿no? Y tenemos que el hidrógeno, en algún momento, uno de los hidrógenos de una de las moléculas se siente atraído al oxígeno de la otra molécula. Entonces van a hacer un enlace de hidrógeno momentáneo. O sea, no va a ser lo suficientemente fuerte para formar una nueva molécula, pero va a mantener unidas a las dos moléculas de agua. Es por este tipo de enlaces se suelen mantener cuando el agua está líquida. Esto lo vamos a ver ahorita.